¿Dónde queda ese sentido de vida, del tener, del ser? Porque vamos un poquito más bueno, se habla de inteligencia, se habla de CI, se habla de qué, para qué eres bueno, qué habilidades tienes, ¿no? Pero ¿dónde queda la importancia del ser? Que me parece que hoy en día es muy importante. No saben, cuando llegan aquí a consulta conmigo, siempre los adolescentes dicen, es que quiero dar más, es que no estoy dando lo que puedo dar. Es que mi amigo va a clases de alemán, de italiano y chino y entonces yo nada más sé inglés y me frustra mucho porque mi amigo va a tener mejor futuro que yo, porque no estoy cumpliendo lo que debo de cumplir. Entonces, en ese sentido, estamos ahorita, después de una pandemia, después de algo que nos tomó a todos por sorpresa, que tuvimos pérdidas en general, que tuvimos que cambiar nuestro estilo de vida, que nos dimos cuenta de cómo funcionaba nuestra familia, que no era lo mismo, que teníamos la dinámica de ir a trabajar, qué rol tenía mi mamá, qué rol tenía mi papá, de repente todos nos encontramos dentro, sin duda alguna, quien se enfermó, quien padeció COVID, pues también generó un gran impacto en las personas y como lo dijo su compañera hace rato, en toda la familia. Se genera un cambio. Alguien puede padecer o sufrir algo y totalmente es un efecto dominó. Las consecuencias. Va a ser una diferente perspectiva, sí, pero al final del día hay una modificación integral y sistemática dentro de la familia. Entonces yo elegí una frase que me parece muy importante que dice, las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. Y ojo, no hay que romantizar mucho la frase, pero es realmente verídica a lo que estamos viviendo. Muchos llegamos o muchos pacientes llegan y sienten este vacío, es que no soy suficiente, es que esto me sobrepasa, no lo entiendo. Y para mí, que yo pase una situación tan complicada no significa un reto en mi vida, significa me está aplastando la vida. No encuentro ese sentido. Y quizá nos pueda sonar pues fuerte, porque vuelvo a repetir, no estamos acostumbrados a hablar de la muerte hasta que nos ocurre. Y a veces, y yo creo que la tanatóloga no me dejará mentir, a veces cuando alguien fallece por una enfermedad y ya lo veíamos, ¿no? Progresando la enfermedad hasta llegar a morir, pues también nos causa un gran impacto, no lo entendemos, no es del todo y entonces a todos nos afecta, pues ahora estar en una situación de suicidio, pues muchísimo más, cambia nuestra vida por completo. Y me parece importante empezar por este impacto social, el impacto social que ha tenido el suicidio en nosotros, como profesionistas, como mamá, como líderes de grupos, como etcétera, etcétera. Para empezar, yo creo que las palabras clave para entender y para hablar de suicidio es una que es un fenómeno multicausal. No podemos etiquetar a las personas por las acciones o las decisiones que toman y decir, ay, bueno, es mal de amores, pues es eso, yo creo que es eso, ¿no? O fue cobarde, también. No, es algo que no sabemos y tiene muchas causas, como su nombre lo dice. No podemos generalizar los suicidios, pero vaya que estos suicidios que se van dando sí nos dan idea un poquito de cómo poder intervenir y prevenir un suicidio. Ha sucedido en todas las épocas históricas. Mentira que es ahorita por redes sociales, eso ha venido desde tiempo atrás, más que ha tenido un contexto diferente a como hoy lo estamos percibiendo. Y se da en todas las sociedades. Ah, es que él es rico, es que tiene dinero, es que es hijo de un diputado, de un gobernador. ¿Cómo es posible que se haya quitado la vida? Algo que también viví mucho en mi práctica, el hijo de una persona que trabajaba en la fiscalía, pues se había quitado la vida con la pistola de su papá. Entonces, ¿qué pasó en esta comunidad laboral? Quienes conocíamos a la persona, pues todo el mundo empezó a decir, ah, pues es tu culpa. Fíjate, yo creo que fue un reto para ti por ser mal padre. Entonces, sin saber el contexto, empezamos como a decir, ah, yo creo que fue eso. Yo creo que fue una venganza para ti. Su muerte fue por ti. Entonces, no sabemos y no podemos decir, lo tenía todo. Iba en la mejor universidad del estado, tenía coches, tenía dinero, tenía a su disposición de ir a tomarse unas vacaciones a Francia. Yo las hubiera querido, yo no hubiera hecho eso, pero me parece que ese tipo de comentarios son fuera de lugar para hablar de suicidio.
Según American Foundation for Suicide para la prevención, dice y estipula, y hay que tener mucho cuidado de la forma en la que como mencionamos el concepto de suicidio. Dice, el suicidio es la muerte causada por un acto intencional de autolesión que está diseñado para ser mortal. El comportamiento suicida incluye suicidio consumado, intento de suicidio e ideación suicida. Anteriormente ha habido una revolución con este concepto de que suicidio no tomaban en cuenta los intentos o la ideación suicida hasta que fuera consumado. Entonces, ahorita por tantos cambios históricos que hemos tenido, pues sí se ve forzado la situación de cambiar el tema, ¿no? Inclusive antes de los 70 no estaban en el DSM-5 el suicidio. Entonces también las personas no podían tener un concepto claro, porque más bien el suicidio derivaba de una enfermedad mental o de un trastorno psicológico. Entonces, tiene depresión, bueno, por eso se suicidó. Pero ahora se da el auge justamente por esto que estamos hablando, porque es un fenómeno multicausal. Puede o no pueden existir todas estas condiciones de un trastorno psicológico, de quizá una vida con todos los requerimientos necesarios, ¿no? Pero puede existir el suicidio, sí. De lo general a lo particular. Históricamente, esto no nos ha ayudado a prevenir la salud mental. Yo trabajo actualmente en un municipio aquí en mi estado y déjenme decirles que vaya, qué municipio. Y vaya porque no nos percatamos nosotros cuando vivimos en la capital o cuando vivimos en la ciudad. Te das cuenta de otras muchas ideas que tenemos como personas, como mujeres y como hombres. En la comunidad donde yo estoy trabajando, las mujeres, su mayor logro de las mujeres es tener una familia bien. Lo que llaman bien es que mi esposo esté conmigo. Sé que tiene 2, 3 mujeres por allá, hijos, pero el hecho de que esté conmigo me hace ser triunfadora porque yo aguanto. Yo soy una mujer de aguante. Y entonces esta mujer de aguante transmite a los hijos, a las hijas, esa misma idea y ese patrón se va repitiendo. Entonces, en otra comunidad vecina a la mía, una muchacha la semana pasada, el día jueves, se ahorcó con sus agujetas en su habitación. No se imaginan, y no me quiero imaginar a la familia, yo le decía a mi jefe, bueno, y todo mundo se ha preocupado por señalar, por decir, oye, tu hija estaba loca, porque para hacer eso hay que estar loca. Pues yo creo que no eres buena madre, yo creo que no eres buen padre, por eso lo hizo. Cuando conoces la historia a profundidad y conoces el contexto en donde se desarrolló el suicidio, la chica de 17 años, ya venía camino por camino, por camino, por progreso al suicidio. Pero al desconocer completamente de la ideación de la planeación, pues yo no me percaté aquí. La mamá lo categorizó como berrinche. ¿Qué es lo que pasaba? La chica se quería casar con su novio, igual de la misma edad, jóvenes los dos. Entonces ella le dice, mamá, yo quiero mucho a esta persona, estoy muy enamorada y yo quiero casarme porque ya quiero tener hijos. Entonces, para empezar esto, y yo les digo, siempre para analizar, para evaluar, tenemos que adentrarnos al contexto cultural y social. Y entonces el contexto cultural y social allá demanda que si te casas a los 17 o a los 18, pues hay una gran probabilidad de que des muchos hijos y de que seas buena mujer en esa comunidad. Entonces la chica bajo este contexto dice, pues yo también quiero hacer lo mismo, estoy segura que es él es mi pareja con la que quiero morir y se acabó. Entonces la mamá le dice, no, no, a mí no me parece, yo creo que tú puedes tener a otro novio, ¿no? Entonces él no. Por tal motivo, entre pareja empiezan a tener conflictos. Entonces él la deja, regresa, la deja, regresa. Y en una de tantas ella le dice, bueno, si no te quedas conmigo, me voy a morir. Porque si tú me dejas, nada de lo que yo soy tiene sentido. Nada. Nada de lo que he aprendido, nada de, sé hacer tortillas, sé cuidar, porque mi mamá tuvo 9 hijos, entonces yo sé cuidar niños más chiquitos, y entonces si tú no te quedas conmigo porque no soy buena mujer, pero soy buena mujer, por eso que hago, pues no tiene sentido, ¿no?
Entonces el muchacho dijo, mira, pues haz lo que quieras, no me interesa, yo ya no quiero nada contigo, es más, estoy conociendo a otra persona, cuando terminamos yo la conocí. Entonces dicen que la chica estaba, insiste en dame una oportunidad, de verdad, me voy contigo, o sea, ya no nos casemos, nos fugamos y se acabó, no. Entonces le dice a su mamá, es que yo siento que me voy a morir, mamá, o sea, yo no tengo ese valor como mujer. Y su mamá la respuesta fue, ay ya, deja de decir tonterías, porque por supuesto que no es el único, no es el único. Mira, ahí fulano te está diciendo que cuando salen, el vecino te está esperando, o sea, no es el único. Pero no entendía el contexto de lo que para ella significaba hasta que llegó a suicidarse, ¿no? Entonces, la mamá ahorita pues está en crisis, sigue en crisis, sigue sin entender, porque aparte todas las diligencias que se derivan de un suicidio para generar el certificado de defunción, no es lo mismo cuando hay una defunción natural, ¿no? Por enfermedad, por edad, etcétera. Entonces ahorita hay una serie de diligencias que hay que hacer. Primero, pues saber cómo lo hizo, le quitaron su teléfono, en el teléfono descubrieron todo y una serie de mensajes de ayuda. Ella pedía ayuda y no ayuda literal, así, ayúdame. No, le decía a sus amigas, es que o dime tú qué puedo hacer o estoy mal o es que no sé, yo necesito que alguien me diga que yo valgo la pena, yo necesito que alguien me diga que todo eso, estos tiempos que yo he estado con él, pues ha servido de algo, porque si él me deja de verdad, no hay razón. Entonces, este tipo de comentarios y este tipo de situaciones en una comunidad, créanme que golpeó mucho a la familia, pero más por lo moral, porque le quitó el desprestigio de familia unida, más que por preocuparme el cómo fue el que mi hija no llegó a tomar esa decisión, a entenderlo. Y como me dijo la señora, ¿no? Es un proceso muy difícil para mí, no quiero hablarlo ahorita, pero no sé qué hacer porque tengo a la gente en la puerta preguntándome, diciéndome cosas, inclusive pues cuestionando mis ideas ideológicas o de religión, no sé qué hacer. Entonces, nada más quiero y les pongo este caso de la semana pasada de ejemplo de cómo estamos trabajando, ¿no? Cómo funcionamos nosotros al saber de esta idea. Según la OMS, en 1970 decreta el suicidio como un problema mayor de salud pública. ¿Esto por qué? Antes decían, bueno, esto deriva de esta persona por su historia familiar. Pero ahora no, dice, ahora nos compete a todos como sociedad, porque según los estudios, según los casos, hay una gran influencia en el suicidio histórica. Primero por el pensamiento filosófico o ideológico. Antes de que empezara el cristianismo, el suicidio ya se había dado, pero tenía una connotación como de valentía. Hay héroes, hay personas importantes en la historia que cometieron el suicidio, pero que el contexto fue como de héroe, de que, por ejemplo, prefirió morir que reconocer que fue perdedor de una guerra. Entonces, toda esta connotación que tiene no lo veían tan malo, ¿no? Inclusive después de esta etapa del cristianismo, en la Biblia también dice, ¿no? Y menciona ciertos pasajes de, por ejemplo, Judas, después de lo que traicionó a Jesucristo, qué fue lo que ocurrió con él. O sea, todo este tipo de connotaciones del suicidio es importante y es interesante a nivel histórico. ¿Qué es lo que pasa después de venir de la revolución industrial, de la revolución inclusive de todos estos aparatos que nos han ayudado a nosotros como humanidad para hacer nuestras tareas o mejor o más rápidas? Pues todo esto ha generado una revolución en el pensamiento, porque después del cristianismo tiene la connotación de que el suicidio es un pecado, de que el suicidio es algo malo y quien lo comete no es humano, no es digno de ayudar. Entonces, por eso la familia o las familias que padecían pues esta situación del suicidio y que fueron testigos de cómo iba en progreso estas ideaciones suicidas, pues no tenían otra opción que quedarse calladas, ¿no? Hay una señora que tiene 40 años y me dice, fíjate que qué tonta soy, porque mi hermano a la edad de 16, él decía eso, es que yo me voy a morir.
Y entonces le decíamos, ¿ya te quieres morir? A ver, toma, aquí está el cuchillo, haz lo que quieras, se acabó. Pero ya ahorita, porque te estás tardando. Y entonces su hermano se soltaba a llorar. Y entonces todo el mundo, y yo le decía a la señora, y nadie le preguntó, nadie dijo la palabra mágica, nadie dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Nadie? No, porque es que para nosotros el que alguien se quita la vida es un berrinche. No es un acto de salud mental, no es un índice de nada más que eso. Años después se enteran que su hermano es homosexual y su hermano no lo había querido compartir porque en esta comunidad el ser homosexual tiene una connotación de pecado. Entonces todo esto también emerge dentro de cómo nosotros podemos intervenir en el suicidio, entendiendo el contexto. Entonces, punto número 1, influyó muchísimo el pensamiento filosófico e ideológico y en la actualidad también sigue influyendo. Punto número 2, el suicidio es comparado con el peor de los criminales. Inclusive hasta se habla de que históricamente querían penar un intento suicidio como delito. Entonces, punto número siguiente, se valoran las motivaciones psicológicas por encima de la ética y se considera el suicidio como un acto libre y como una expresión de desesperanza. Llega esta maravillosa idea de decir, bueno, hay que valorar este fenómeno multicausal porque tiene que tener una base, una explicación, una influencia de la personalidad, de un trastorno psicológico, de una situación de desesperanza y, ¿por qué no? Hoy en la actualidad también podemos hablar de lo que pasamos por COVID-19, ¿no? Surgió una noticia que un padre de familia se suicidó porque ya no había para solventar la casa, lo corrieron del trabajo. Entonces hubo una serie de situaciones que desencadenaron esta desesperanza y la opción para la persona fue la muerte, fue el suicidio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado para poder hablar de este concepto. 2, evidencia la quiebra tanto en personas de índole biopsicosocial espiritual como en las comunidades de exclusión social, debilidad de las tradiciones, pobreza económica y falta de apoyos sociales. Esto según los autores García, Alandete, Gallego Pérez y Pérez Delgado en 2007. Fíjense, en 2007 decían el suicidio, a pesar de lo que dice la OMS y de lo que puede decir cualquier persona que lo clasifica como el acto intencional por un acto para tener la finalidad de morir, ojo, está evidenciando que hay un quebrantamiento en las personas. No importa si tienen riquezas, si tienen alguna aflicción médica, etcétera, o sea, no importa. Al final del día, por falta de apoyos sociales, por falta de contención, de todas estas etiquetas que nosotros nos ponemos como personas unos con otros, tú eres más débil, ser vulnerable hoy en día es lo peor que nos puede pasar y yo no entiendo por qué. Ser vulnerable no es, ay, pobrecito, es vulnerable. Me acuerdo que donde estaba en el departamento, cuando escuchábamos, por ejemplo, casos de abuso sexual infantil, casos de abuso sexual o violaciones o violencia familiar, las personas siempre suelen decir, pero pobrecita. No, no, pobrecita. Es una persona que estaba en una vulnerabilidad y por esta vulnerabilidad fue blanco perfecto para un delito. Créanme que en las comunidades la violencia, por ejemplo, familiar, se da muchísimo porque las mujeres no lo ven como violencia, lo ven como, pues mi marido me está reprendiendo porque no soy buena mujer, porque no me salió la tortilla, porque no me salió el arroz. Entonces, aquí no hay violencia. Entonces tú comparas esta comunidad, por ejemplo, con la comunidad de la capital, una mujer dice, oye, no, esto es violencia. La violencia no se justifica. No por este acto debo de dejarme o debo de callarme, entonces procedo a poner una denuncia. Pero en una comunidad, cuando hablamos de denuncia, la gente se espanta. Y es entendible, es totalmente entendible que las personas se espanten. Entonces, como dicen estos autores, todo esto evidencia el quebrantamiento de la vulnerabilidad de la persona. Como lo decía su compañera, tiene un efecto duradero
después de que ocurra un suicidio, tiene un efecto duradero en la familia, en los amigos, en el trabajo y sobre todo en las comunidades. Porque después de que nos dan a conocer un suicidio, no sabemos cómo comportarnos. Como familia, no nada más se fue la persona, sino cuando vamos descubriendo el progreso de la ideación suicida, se hacen también responsables. ¿Y por qué no lo escuché? Es que yo estaba ahí, es que yo sí le pregunté qué le pasaba, pero me dijo que nada, y qué tonta soy, ¿por qué no insistí? ¿Por qué no lo llevé? Un día me pidió dinero, ¿por qué no lo hice? Entonces también viven con esa frustración, también generan sus propios duelos de las pérdidas de todo, o hasta incluso la familia se llega a desintegrar. No lo atendiste como debería de ser, tú eres la mamá, tú debes estar más cerca con él, con ella, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, este efecto duradero pueden generar otras causas o aflicciones emocionales en la familia. Y eso a veces tiene este efecto duradero porque no reconocemos o no tenemos bien como pactado el soy culpable, soy corresponsable, es mi hijo, es mi esposo, es mi papá, ¿no? Entonces tratamos de buscarle una justificación al suicidio, quizá a veces también revictimizándonos a nosotros mismos. Entonces, ¿esto es esperado? Sí, no es normal, es esperado, porque vuelvo a lo mismo, no tenemos este conocimiento de qué es el suicidio, qué es una ideación suicida, perdón, el berrinche, hay mucho que se repite que es un berrinche, que quieren llamar la atención y nadie llama la atención, o sea, más bien hay un hecho frente a ti de una persona, niño, niña, adolescente, adulto, que se está desbordando, que no encuentre, que siente ese sentido de desesperanza. Esto, el suicidio, nos ayuda, o en ocasiones no, a normalizar las razones. Porque inclusive cuando tú sabes la situación, por ejemplo, de esta chica de 17 años de la comunidad, todas sus compañeras dicen, ahí está mensa. O sea, ahora resulta que porque alguien no te pela te vas a suicidar. No, no, pues sí, la amiguita estaba malita de sus facultades mentales. Entonces, eso es lo que nos perjudica mucho a la intervención, que se normalicen las razones que tenemos o que se deriva de un hecho suicida. Por eso es muy importante mantener, no en secrecía, pero sí con respeto y compartir lo que tengamos que compartir, más cuando nos llegan un caso, lo que se debe con quien se debe. Porque entonces si no, esto se hace un tema de que todo el mundo cree ser o tener esa postura de juez o de saberlo todo y eso no nos ayuda porque se desborda, ¿no? También se normaliza el tipo de personas. Lo que pasa es que solamente los que se suicidan son los pobres, o los que se suicidan son los ricos porque lo tienen todo y se vuelven locos. O también las mujeres que sufren violencia, pues también todas las mujeres que han sufrido violencia se van a suicidar. Y eso forma parte de un mito, aunque han habido casos, vuelvo a lo mismo, no hay que generalizar. Y nos ayuda también a generar un plan de prevención. Hubo alguien que me dijo, oiga, ¿a poco sí se puede prevenir el suicidio? Sí, hay que drenar, necesitamos drenar todos y cada uno de los mitos, de los conceptos mal utilizados, de la promoción de la salud mental, para poder llegar a esta conclusión de que necesitamos herramientas, habilidades socioemocionales, que necesitamos entendernos, que necesitamos, como ese Víctor Frank, encontrar ese sentido de vida, no el de tener, yo tengo un carro, tengo una maestría, tengo una licenciatura, tengo un marido, tengo esto, tengo, y cuando algo se pierde, ya no lo tengo, entonces ya no soy. Vivimos en esta competencia constante. Entonces, y de verdad, con mis pacientes y más cuando son adolescentes, tienen aquí tatuado es que ya tengo 25 y no tengo dos casas como mi papá en aquel tiempo, y es que no tengo familia, y es que por qué no me he casado, y si regreso con mi ex o si ando con un hombre casado para, pues mínimo tener a alguien, porque ya está mi edad como muy pasadita y ¿qué voy a hacer? Entonces, aunque nos cueste creer este tipo de comentarios, sucede y no hay que normalizarlo. Otra cosa que también se pone en la mesa son las gestiones públicas y privadas que debemos de hacer para la prevención del suicidio. Y no hablo de gestiones de pedirle al presidente dinero, sino más bien de ponernos a pensar en un plan de acción, como lo dijo su compañera, integral,
porque necesitamos el acompañamiento de varios profesionistas para poder darle la intervención correcta al suicidio. La pregunta de oro: ¿por qué el suicidio debe ser un problema de salud pública? Como yo les decía, no hemos sido educados en la idea de la muerte, lo sé, da miedo, lo sé. Es que, ¿qué voy a hacer? No ha habido, tenía yo una maestra en la universidad que nos decía, no tengan miedo. Un día hicimos role-playing y el compañero expuso el caso de un suicidio, ¿no? Entonces la compañera como que merodeaba de, bueno, ¿y cómo vas con eso? ¿Y qué tiempo? ¿Y cuáles han sido tu sintomatología? ¿No? Entonces ella anotaba los signos, todo lo que nos enseñan en la escuela. Y entonces la maestra voltea y le dice, ¿cuándo le vas a preguntar lo que le tienes que preguntar? Porque sabes qué le tienes que preguntar. No es que no sé, sí sabes. Te está diciendo que lo intentó hace una semana. Y tú estás, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué preparaste? ¿Y cuál fue tu método? ¿Y a quién se lo dijiste? ¿Y por qué esa fecha? Ya le dijiste todo, pero no le estás diciendo lo que queremos saber para poder ayudarlo, para poder darle esa contención. ¿Lo has pensado en volver a hacer? ¿Siguen presentes esa ideación suicida? Porque te apuesto que sí. Entonces ahí esa maestra nos cambió por completo la forma en la que vemos y percibimos estos temas, porque es como de suicidio, ya está conmigo, como dice su compañera, pues ya está a salvo. Empieza nuestro trabajo, empieza nuestra labor. ¿Por qué acudió? Porque en ese momento, y desafortunadamente muchas veces no son ellos quien nos buscan, son porque no lo intentaron y no se cumplió, o no se culminó el suicidio. Entonces no los canalizan porque en la escuela empezó con autolesiones y entonces alguien se percató y pues ve al psicólogo, porque mi mamá me cachó tomándome pastillas, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ustedes creen que el tema del suicidio así debe estar en la mesa como un problema de salud público? No un tema que se guarde en la casa y que solamente le pasa a ciertas personas o personas vulnerables. No, es un tema público, un problema de salud público. ¿Por qué creen ustedes que se debe de manejar el suicidio como este problema que nos corresponde a todas y a todos? Adelante, Estefanía. Precisamente por esto que mencionas de la prevención, al hacerse público ya se previene, ya se está tomando en cuenta como una situación real, que como lo mencionabas hace un momento, todavía se sigue viendo como, más bien no se quiere ver, es el comentario, no se quiere ver o no se quiere aceptar. Ya cuando ya está presente, ya llega contextualmente con todo lo que estás diciendo, pues el proceso del duelo, ¿no? El buscar quién fue el culpable, qué me hizo falta. Y es una situación que se mencionó en un inicio, pues va en aumento, entonces es algo ya real. Es por la prevención. Yo considero que es por prevención. Perfecto, muchísimas gracias. Y así es, Lick. Es justamente por esta parte de la prevención, de que somos todos corresponsables en la menor o en la mayor medida posible. ¿Quiénes son los principales actores? Por ejemplo, hay que ponernos en contexto. Alguien que no tiene dinero y que no tiene para pagar una consulta de 500 pesos, ¿a dónde va? ¿A dónde puede ir? Al IMSS. Tengo el IMSS. Entonces, si en el IMSS me dice, pues relájese, como que está muy estresada. Fíjese, y de verdad, caso real, no puede ser posible que otro colega del área de la salud diga, relájese, no es nada. Ay, es que yo también lo sentí la vez pasada. Me dio como un ataque de ansiedad, pero mire, ya, estoy aquí, yo leí una frase motivadora en Facebook y entonces yo estoy bien. Entonces, lo que a usted le falta es trabajar, póngase a trabajar, porque entonces, porque usted no está trabajando, su mente quiere pensar en morirse, pero no, que ni se le ocurra volver a pensar eso. Caso real. Entonces, me parece desafortunado ese comentario de ese colega de la salud, por sobre todas las cosas, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo, nos corresponde a todos y no entender desde el por qué lo hizo,
porque todos van a variar, cada uno de ellos van a variar en su método, en la forma en cómo fueron escalando hasta tomar y culminar con el suicidio. Y al saber nosotros el por qué fue su decisión, no es para generalizar, no es para decir, por eso es importante. Yo creo que se debe de hablar de novios, hay que hablar de novios en la comunidad. No, hay que hablar de esa salud mental, hay que hablar de las emociones, porque seamos realistas. Nosotros no podemos a veces identificar cómo nos sentimos, solamente nos sentimos mal. ¿Cómo estás mal? ¿Cómo estás bien? ¿Pero qué significa? ¿Estoy bien porque estoy contenta, porque estoy segura, porque me siento tranquila? ¿O estoy mal porque me siento angustiada, tengo náuseas? ¿Por qué? No le ponemos nombre a lo que estamos sintiendo, justo porque si no me van a decir, pero pues si tú eres preparada, fíjate, es que tú tienes todo, tú tienes una casa, tú tienes un perrito, ¿cómo puedes sentirte mal? Porque socialmente no está permitido sentirnos mal, socialmente no está permitido que nos duela lo que nos tenga que doler. Adelante, Frida. Ay, gracias. Bueno, yo siento que es como también para prevención, para que la gente pueda ver que realmente es un problema de salud pública en el sentido de que como todavía se considera un tema bastante tabú, uno piensa que cuando alguien se suicida es por falta o por falta de atención, por falta de, no sé, de amor, por falta de dinero, cuando en realidad es todo lo contrario. Una persona puede tener todo en la vida, pero sin embargo la química del cerebro funciona distinto y eso hace que no le importe todo lo material que tenga. Al final del día, la gente nunca va a entender por lo que está, el dolor por el que está pasando la otra persona. Y en comunidades, no sé, y en comunidades un poco más, pues, más económicamente escasas que la Ciudad de México o en algunos pueblos incluso, es muy mal visto por la cuestión, pero más que nada por la cuestión del catolicismo, del cristianismo. Entonces, muy mal visto por esa cuestión, no por otra cosa. Entonces, pues ya. Ok, muchas gracias, Frida. Sí, tienes mucha razón. Ese tipo también de contextos, hablando de comunidades, hablando de incluso estatus socioeconómico, influye muchísimo. Y yo siempre digo, el enfocarnos solo en eso obstruye nuestra visión panorámica para una prevención correcta del suicidio. Por ejemplo, ¿qué hay de Japón? A mí me extraña mucho, bueno, a lo mejor porque no somos de Japón, pero me extraña mucho que digan, ay, es que se suicidó porque no pasó su examen. Porque para los que no sabemos y cuentan ellos en su comunidad, que cuando hacen el examen más importante, pues hasta no hay carros, no hay nada, y entonces si todo socialmente se te dio y todo del gobierno se te brindó porque repruebas, entonces no eres hábil para la vida, ¿me explico? Entonces hay muchos, incluso hasta se hizo una película de terror, por cierto, no me gustan esas películas cuando agarran un tema importante y entonces lo romantizan o hacen una serie de cosas que no debería de ser, por respeto y por empatía a todas las personas que han pasado por el suicidio. Entonces, esta parte de Japón de decir, bueno, es que no pasó el examen, no es nadie en la vida, entonces mejor ya no vivas, ¿para qué vives si vas a estar así? Me parece también de verdad una idea mmm, mal planteada para la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que vamos en un progreso importante, hablando tecnológicamente, hablando de gobierno, hablando de ideas filosóficas, ideológicas, de religión, o sea, vamos en ese progreso, pero me parece que nosotros como personas estamos yendo hacia atrás. Estamos queriendo volver a los 70, ¿no? Es que esta generación es muy frágil, mi generación no lo era así. No lo era así, pero yo te pregunto, ¿cuántas veces te sentiste mal y no supiste cómo expresarlo? Hoy en día nadie se calla, hoy en día mamá me siento mal, lo expreso en mi Facebook, lo expreso con mis amigos, ¿no? Antes te sentías mal, pues es porque estás mal, porque debes enfocarte en la escuela o qué otra cosa tienes que hacer que no sea la escuela. Entonces vivimos esa generación con eso, pero ahora que tenemos a una generación como esponjitas, con muchas herramientas a su alcance, debemos de seguir puliendo los valores humanos, de promover la salud mental ante todo. Entonces, ¿por qué es un problema de salud pública? Justo por el cúmulo de intentos sobre los planes de acción que se han tomado,
¿Qué puntos se han tomado? Uno, pues la elaboración de un plan de acción. Cuando nosotros elaboramos un plan de acción, elaboramos qué va a ocurrir cuando se nos notifique que llega una persona con un intento de suicidio, o en todo caso con una persona que sí consumó el suicidio. Son dos panoramas diferentes, dos formas de intervenir de forma diferente. Habrá implicaciones un poquito más profundas, otro poquito más no tan profundas, no más extensas, más cortas, etcétera, etcétera. ¿De qué va a depender? De la población y de la contención que demos. Debe de existir un trabajo interdisciplinario, lo cual no hay. No hay amistad entre un psicólogo y un psiquiatra, justo también por este ego. No digo que no lo haya, sí lo hay y lo debe de haber, siempre para brindarnos la mano el uno al otro. Y sobre todo en la siguiente, por las incidencias de muertes no investigadas, porque también hay cifras negras de que no se pasaron como suicidio, de que se pasaron de otra forma por muchas razones en el mal procesamiento de los hechos y de la muerte. Entonces, eso también nos genera un golpe a nuestro plan de acción, sí, porque tampoco hay una forma correcta o no se ha pulido ese plan de acción de las autoridades competentes cuando se les da o se les llega a un caso de suicidio. Luego, fomentar estrategias de prevención en la salud mental, también ubicados en el desarrollo humano. No es lo mismo cómo vamos a intervenir con un niño a con un adulto o con un joven, ¿no? Entonces al niño, por ejemplo, por el medio del juego, ¿no? De entender, no que hay el niño es responsable, como lo decía nuestra compañera al principio, como un niño de 11 años puede decirte, ya no quiero vivir. Entonces, ¿tú qué harías si un niño de 11 años te dice, ya no quiero vivir? Entonces, de base debemos de conocer el desarrollo humano por las etapas en las que pasa nuestro desarrollo de forma integral. No es que yo soy psicóloga, me voy a centrar solo en el cerebro. No, también nos debemos de centrar en todos los órganos demás, inclusive hasta aterrizar en la sociedad. Es que esto no se veía antes, es que yo antes iba a la biblioteca y ahorita el niño ya, incluso hasta ya tiene el mando de voz y videos de Peppa Pig y ya le sale. Y ahí ese niño, ¿qué motivación va a tener de jugar? ¿Cuándo se le van a desarrollar sus destrezas de juego? Bueno, sí, es muy viable la idea o lo que tú estás demandando, pero también hay que centrarnos en la familia, centrarnos en el por qué el niño siempre prefiere estar en los videojuegos o de ver cosas que no tienen que ver, lo que también es les genera como un panorama diferente a su desarrollo, que no lo pueden comprender. Entonces también eso para ellos los perturba, los y las perturba. También hay que hablar de las condiciones laborales, no nada más en la casa. ¿Qué condiciones laborales tenemos para poder también prevenir el suicidio? Y sobre todo como sociedad. Según el artículo que habla de por qué la salud mental debe de ser un problema de salud pública, sobre todo en los adolescentes, dice que existe una clasificación y definición de conductas autolesivas, suicidas y no suicidas. ¿Para qué nos sirve a nosotros tener este panorama? Para también psicoeducarnos y poder detectar en qué etapa está la persona o estuvo la persona. ¿Me explico? Primero, conductas suicidas. Suicidio consumado. Es un comportamiento autoinfligido que resulta en fatalidad y que está asociado con al menos alguna intención de morir, como es el resultado. 2. Intento de suicidio. ¿Qué es un intento? Un comportamiento potencialmente autoinfligido asociado con al menos una intención de morir como resultado del acto. Esto evidencia de que la intención del individuo de suicidarse, al menos hasta cierto punto, puede ser explícita o inferirse de la conducta o de la circunstancia. Un intento de suicidio puede resultar o no en una lesión real. Muchas veces un intento suicida no llega a tener consecuencias graves. En otras ocasiones sí, depende también mucho del método de lo que use la persona. Ha habido casos que cuando se toman pastillas, pues entonces hay que hacerles un lavado de estómago, la condición física y de salud pues obviamente cambia, o entonces se deriva una gastritis, o entonces se deriva alguna otra condición
que viene del haber consumido pastillas, o por ejemplo, de practicarse el cutting, que la herida estuvo tan profunda que entonces tuvieron que intervenir y hacer una cirugía. También ha habido casos. Entonces, el hecho de que no se haya consumado no quiere decir que no puede resultar en una fatalidad y que eso nos debe de poner alertas. Ay, no pasa nada, va a estar un mes en el hospital, pero va a salir. Sí, pero eso no cambia el contexto del suicidio. Luego, actos preparatorios hacia una conducta suicida inminente. El individuo toma medidas para lesionarse a sí mismo, pero es detenido por sí mismo o por otros para que no incida en el acto de autolesión antes de que el potencial daño haya comenzado. Hay personas, como yo les digo, es rara la vez que no te das cuenta. Por eso también nuestra prevención va en date cuenta que hay situaciones, hay comportamientos, no vamos a llamar normales, pero no son esperados. Hay que dejar de lado la palabra normal, porque no hay un estándar de normal, qué es normal, qué no es normal, porque es como si dijéramos qué es amor, porque para mí amor es una cosa, para Beatriz es otra, para Frida es otra, para Adriana es otra, entonces no podríamos coincidir, pero en lo que sí podríamos coincidir es en qué es lo que se deriva del amor. El respeto, el acompañamiento, una fidelidad, una complicidad, ¿me explico? Entonces aquí en lo mismo, en los actos preparatorios, muchas veces las personas se dan cuenta. Entonces cuando nos percatamos, ¿qué podemos hacer ahí? Y ojo, hay que tomar esto con mucha responsabilidad. En una ocasión me llegó un caso donde la persona, el adolescente, cuando intentó suicidarse, recibió ayuda de otro psicólogo y aparte el de su escuela, y entonces él empezó como a entender este proceso porque lo que él estaba pasando. Era una pérdida de un familiar de hace 10 años, entonces la mamá no lo entendía porque decía, es que cómo le afectó, estaba muy pequeño, todo afecta, ¿me explico? Tiene un efecto duradero, un efecto a largo plazo, pero todo afecta. Entonces la mamá, a partir de esto, y como lo decía la compañera, entró en este miedo, en esta crisis, y entonces era de no, si le gustaba ir a natación, ya no vayas a natación, no te quieres parar de la cama, no te pares, yo te lo doy. Entonces el niño llegó en un punto en el que dijo, es que yo no quiero eso, porque yo soy autosuficiente para hacer cereal con leche, es que yo soy autosuficiente para volver con mis amigos, o sea, ya perdí esa parte de la intimidad justo por este acto preparatorio descubierto por la madre. Entonces hay que ser muy cuidadoso con qué recomendaciones hacemos a la familia como red de apoyo. Y hay que entender que es una red de apoyo. No podemos decir porque estamos como sobre de él y entonces anulando o descartando lo que él siente. Entonces en ese momento lo más ideal o lo adecuado no es sobrepasar esa línea, porque no olvidemos que la persona está en su plenitud de individualidad, de responsabilidad y de toma de decisión. Entonces lo que queremos hacer es justo entrar en su canal, no que él entre en nuestro canal y que diga, ay, no, sí, la vida es maravillosa, ¿por qué no lo vi? No, sino entrar en su canal y entonces tomar esos riesgos, señalarlos y elaborar un plan que nos sirva de mucho, porque entonces lo sacas de eso que él había generado como su vida era la natación, estar con sus amigos. Entonces, a partir de esto, ¿qué pudo haber hecho la mamá? Rediseñar por completo los hábitos del hijo, para que de cierta forma él se sintiera perteneciente a algo y no como, oye, hiciste esto, tu castigo es quedarte solo en tu habitación y yo vigilándote enfrente. Y no llores, no llores porque vas a entrar en crisis. Y no hagas esto porque vas a entrar en crisis y te vas a querer morir. Entonces, ojo también con la forma en la que explicamos o psicoeducamos a las familias sobre el suicidio. Ideación suicida. Pensamientos pasivos de querer estar muerto o pensamientos activos de suicidarse, no acompañados de un comportamiento preparatorio. No acompañados de un comportamiento preparatorio, es mi ideación, es un pensamiento activo. ¿Me explico? Debemos de dejar en claro esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Parece que no, muchas gracias. En caso de que alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat y hacemos lectura. Muchas gracias. Gracias, maestra. A continuación vamos a ver las conductas autolesivas no suicidas. 1. Las autolesiones sin intención de suicidio. Es un comportamiento autoinfligido asociado a la ausencia de la intención de morir. El comportamiento está destinado puramente por otras razones, ya sea para aliviar la angustia, a menudo referido como automutilación, por ejemplo, cortes superficiales, arañazos, golpes, quemaduras, o para efectuar cambios en otros, o en el medio ambiente. Medio ambiente estresor hacia mí. Debemos de visualizar muy bien esa fórmula de lo que quiere decir las autolesiones. Muchas veces es un neutralizador de lo que estamos viviendo y que no podemos todos reaccionar de la misma forma. Nos puede pasar una misma situación a Beatriz y a mí, pero sin duda alguna tendríamos reacciones diferentes. ¿Según qué? Según nuestras habilidades emocionales, nuestra propia resiliencia, nuestra propia autoconocimiento de nosotros mismos, cuáles son nuestros límites, cómo sé cuando estoy enojada, cómo sé cuando estoy triste y hasta dónde puede llegar esa tristeza. Cuando yo estuve en una asociación, me decía una persona, es que me cuesta muchísimo pues controlar mi enojo, ¿no? Entonces suelo ser muy impulsivo y entonces hago cosas y después ya se me baja el coraje y digo, ay no, ni que no lo hubiera hecho porque no era para el caso. Entonces más bien en esta parte yo lo que hice fue hacer una estrategia de controlar emociones con una tabla del 1 al 10 y entonces proponer ese plan de acción. ¿Qué harías en el 10, siendo el 10 lo máximo de tu enojo? Y esto nos da un panorama, incluso él hasta empieza a autorregularse de cómo expresa el enojo, porque ¿cuál es el propósito de estar enojados? Entiendo que estés enojado conmigo por haber terminado la relación, pero el entender ese enojo no es justificar que me cachetees, que me golpees, que hagas otra situación a ti o a mí que nos haga daño. Entonces, cuando nosotros autorregulamos las emociones, que es algo muy importante de verdad, autorregular y saber autorregular nuestras emociones, es la llave para encontrar también a otra palabra que nos ayuda mucho como seres humanos, que es la resiliencia. Entender este conjunto de circunstancias de las que estoy pasando y entonces es que estoy muy enojada y cómo puede ser o estoy triste y entonces mi tristeza me lleva a decidir que yo quiero hacer esto o yo le quiero hacer daño a la otra persona. Entonces es algo que nos puede ayudar mucho y se los digo como tip, siempre ayudar a gestionar las emociones. Otras autolesiones no deliberadas, no hay evidencia de ninguna tendencia suicida o conducta deliberada de autodaño asociada con el evento. El evento se caracteriza como una lesión accidental, contiene síntomas psiquiátricos o de comportamiento solamente, o síntomas médicos o de procedimientos médicos también. Eventos potencialmente suicidas o indeterminados, comportamientos autoinfligidos en el que la intención de morir está asociada a algo desconocido y no puede ser inferido. La lesión o el potencial de lesión es claro, pero no está claro por qué el individuo se involucró en ese comportamiento. Sin suficiente información, también es uno de los tipos, insuficiente información para determinar si es suicidio deliberado o ideación. Hay razones para sospechar la posibilidad del suicidio, pero no lo suficiente como para estar seguros de que el evento no fue otra cosa como un accidente o un síntoma psiquiátrico. Una lesión sufrida en un lugar del cuerpo consistente como una autoagresión deliberada o un comportamiento suicida, algo visible, por ejemplo, en las muñecas, sin ninguna información sobre cómo se recibió la lesión, justificaría la colocación a esta categoría. Entonces, conocer ambas categorías de conductas suicidas y de conductas autolesivas no suicidas nos ayuda muchísimo a generar esta psicoeducación del suicidio, de entender que hay categorías, que hay pasos, que hay sintomatologías, que hay signos, y ojos en los signos.
Los signos es lo que nosotros apreciamos de la persona que tenemos enfrente. Muchas veces puede también, no, pues es que viene bien alineada. Oye, ¿sabes qué fecha es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy te tocaba PAMS o te tocaba uniforme del diario, no? No, pues sí, o sea, está claro en todo eso. Se ve que es una persona que se baña, que hay una responsabilidad física. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ese tipo de signos que nosotros podemos percibir no muchas veces puede ser viable o no viable. Con viable o no viable me refiero a que no nada más nos quedemos ahí, porque nosotros tenemos una concepción de, persona que se suicida, yo creo que ha de venir triste, arrastrándose o llorando. Y muchas veces no, muchas veces nos encontramos a personas enojadas porque no lograron consumar el delito, el suicidio, perdón, o personas que vienen como angustiadas de es que ya se enteró todo el mundo y entonces ya tengo aquí encima a mi mamá y mi papá que no lo veía desde hace mucho ya está, entonces me siento muy rebasado de lo que está pasando. Entonces tenemos una concepción de qué es o cómo va a llegar a nuestro consultorio, a la casa, a la oficina, a donde sea que estemos. ¿Cómo puede llegar una persona que se ha intentado suicidar? Entonces no hay que nada más basarnos en un solo examen mental, como es revisar síntomas y signos, sino un conjunto de fenómenos que emanen alrededor de una conducta suicida. Gracias a las investigaciones se han determinado 4 aspectos importantes de etiología. Estefanía, adelante. Mencionando un poquito o añadiendo un poquito a lo que estás comentando, es importante observar, pues a la persona, lo voy a decir como persona, a través de las corazas. Es muy importante darnos cuenta de la coraza con la que se está viviendo la persona que ya tiene un pensamiento, una intención suicida. En muchos casos, bueno, yo lo comparto desde una experiencia breve, si me permites. En las intervenciones que hemos tenido en secundaria, las chicas que nos han canalizado por ideaciones suicidas son chicas que en su mayoría, sin miedo a equivocarme, digo que el 90%, de que son buenas alumnas, que están sonrientes todo el tiempo, incluso lo dicen los directivos o los maestros, ¿no? Es que no se le notaba que tuviera algún problema. Entonces, eso pueden ser también corazas. Eh, Qué padre que exista el positivismo, ¿no? Pero a veces dentro del positivismo está la coraza del dolor emocional. Así es, de verdad, Estefanía, eh, apruebo muchísimo esto porque es algo que nosotros tenemos, no sé por qué, está mal o tenemos a una víctima o tenemos a una persona vulnerable y ya tenemos un prototipo de cómo es la persona. Y cuando nos encontramos con una persona aproximadamente de 30 años, con un traje, con un perfume que huele a caro, etcétera, 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 decimos, bueno, no, a mí se me hace que está fingiendo. O como dices tú, son niñas con buenas calificaciones, con ningún problema académico o de alguna otra índole. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces hay que dejar de lado y por eso es importante conocer ambas categorías para no decir, no, a mi consultorio va a llegar una muchacha que esté llorando, entonces sí, lo anoto como sí, riesgo. No. O se está riendo, no, pues ya no hay mucho riesgo. No. El riesgo siempre, siempre va, porque su nombre lo dice, es una conducta suicida. Nos vamos a centralizar justo a esos comportamientos y situaciones de riesgo en la que esté la persona. Y si lo va a volver a intentar. Y entonces, durante esta intervención, poder entender cuál es ese significado de los pensamientos. Una emoción siempre va acompañada de un pensamiento. Y un pensamiento dirige un comportamiento. Entonces, un pensamiento nunca va a ser verme bien. Me bañé, entonces estoy bien. O no me bañé, entonces estoy mal. No. Por eso digo, siempre en una evaluación correcta, en una evaluación integral, nunca hay que dejarnos llevar por ese tipo de situaciones, porque puede ser también que se bañó porque su mamá la obligó. Y peínate porque vas a ir con la psicóloga. Me peiné, pero eso no significa que lo que yo esté pensando y sintiendo y que estoy pensando en hacer porque lo voy a volver a hacer, sea real o no, sea ahorita, mañana, al rato, de aquí a 8 días, pero yo lo voy a hacer. Entonces,
Eso es un muy buen punto y qué bueno que nos los compartas para que también todos entendamos y nos quede muy claro que no vamos a encontrar a las personas de esa forma que coloquialmente se conoce. Alguien está triste, pues se viene arrastrando. Alguien está feliz, pues viene sonriendo. Eso no. Entonces les decía, gracias a las investigaciones se determinan 4 etiologías del posible comportamiento suicida. El primero, según la etiología biológica, dice que tiene una gran influencia el comportamiento manifiesto de nuestro señor cerebro. Yo al señor cerebro digo siempre, es el director de la orquesta más perfecta, más, y de verdad nos sorprende cada día más lo que está dicho, lo que está predicho en investigaciones científicas, va renovándose porque entonces hay cosas cada vez más importantes y más profundas de conocer sobre el cerebro. Entonces, la etiología biológica lo que nos propone es que por una falta en los niveles de serotonina, mantiene al cuerpo humano como en un estado de cambios bruscos en el comportamiento derivado de las emociones, incluso hay cambios físicos y entonces eso puede generar una ideación o un pensamiento suicida. ¿Ok? Entonces, el segundo, la etiología genética, dice, se ha comprobado a través de estudios familiares y una gran influencia de herencia poligénica y diferentes estudios han mostrado que el riesgo de suicidio es más elevado en los individuos con antecedentes familiares que hayan padecido sobre el suicidio. Entonces, aquí en este aspecto hay que también, es una buena aportación de las investigaciones, pero no hay que generalizar. Hay muchas personas que tienen en su historia familiar un suicidio, 2 suicidios o ningún suicidio, pero eso no va a condicionar que una persona tome la decisión de suicidarse, aunque es una buena propuesta, porque los que también trabajan con familias o que ven toda esta serie de comportamientos, nos damos cuenta que hay una gran influencia en el significado de la muerte. Como yo les decía, a veces el significado es como, qué valiente fue de tener cáncer a matarse, pues yo también prefiero matarme porque vivir con cáncer pues no está bien visto, no es lo que yo quiero para mi vida, entonces decido también suicidarme, ¿no? Entonces esa connotación que le ponemos de valentía, cualquiera la escucha y dice yo también quiero ser valiente. Entonces hay que tener mucho cuidado. 3, la etiología psicológica. Puede tener o ser derivado de un trastorno psicológico, como lo veníamos diciendo, problemas interpersonales, altos niveles de desesperanza con respecto al futuro y una mala regulación del afecto o de las emociones. Para otras ideas del suicidio surgen como una expresión extrema de un deseo de escapar o a problemas o a situaciones que la persona concibe como intolerables, insostenibles o irresolubles. También algo que influye mucho es la personalidad del individuo. Hay personas que tienen como algo muy marcado como la impulsividad, como yo les decía, hay pacientes que es que no sé por qué lo hice, estaba enojada y me fui encima a golpes. Caso real. Entonces lo estaban acusando por lesiones, pero él decía es que no, de verdad, siempre que estoy enojado, como que siento algo en mi pecho y quiero desquitarme con algo o con alguien. Entonces lo que yo hice pues fue ir encima de la persona por defender a mi hermana. Entonces yo no lo veo mal. ¿A poco tú no defenderías a tu hermana psicóloga? No, pues sí, claro, pero me parece que esta concepción que maneja de defender y de, bueno, es que estoy enojado, entonces enojado todo se puede en nombre del amor, en nombre de la familia, pues no es lo adecuado por por el resultado que se desprende de esta impulsividad, ¿no? Entonces también influye mucho la personalidad del individuo. 4, una etiología sociológica. Según Emily Durkheim, fue el primero en explorar la influencia del contexto social y cultural sobre el riesgo del suicidio. Él menciona que los factores que pueden influir en la conducta suicida son falta de lazos familiares o relaciones sociales relevantes. Somos seres humanos sociales, somos seres humanos que nos componemos de experiencias. ¿Cómo nosotros adquirimos experiencias? A través de relacionarnos unos con otros, de tener un puesto, de tener una meta, de tener algo en común, con personas en común, con un club, etcétera, etcétera.
Cuando por adversidad económica o social se rompe el vínculo entre el individuo o la sociedad a la cual pertenece, la persona se siente degradada, se siente fuera del lugar. Y entonces eso lo podemos entender como parte de la etiología del suicidio. ¿Cuáles son esos factores de riesgo, condiciones que podrían aumentar las probabilidades de suicidio? Pueden haber muchísimas, acuérdense que es un fenómeno multicausal. 1. Enfermedad de salud mental, comúnmente está asociada a la depresión. 2. Consumo de alcohol y sustancias ilegales. 3. Tener antecedentes de suicidios familiares. 4. Pérdidas significativas, eventos traumáticos o constitutivos de delito. Las personas que son víctimas de algún tipo de delito y que entonces a partir de lo que le ocurrió cambió 360 grados su vida, pues llegan a tomar este tipo de decisiones. Tener problemas de salud física y de personalidad, como yo les decía, impulsivos. Estas son las condiciones que nos pueden también ayudar mucho a ver o a determinar un factor de riesgo. No es que lo vaya a tomar, pero es esa condición que nos puede servir mucho para la prevención. Aquí, por ejemplo, al trasladarlo a prevención, ¿cómo podemos prevenir, por ejemplo, o intervenir en la depresión? Una muy buena pregunta. ¿Cómo se les ocurre que podemos, si estamos hablando de que estas son las condiciones y decimos, bueno, según los estudios, según las estadísticas, deriva una conducta suicida de tener depresión, cómo nosotros podemos intervenir o prevenir la depresión? ¿Ustedes creen esto posible? Acuérdense que la depresión tiene ciertas, ciertos, formas de tener o de tener esta condición de depresión de las personas. No nada más es, como volvemos a lo mismo, por situaciones, tiene diferentes formas de origen la depresión. Entonces también tiene que ver mucho con nuestros niveles en nuestros neurotransmisores, o propios también de la misma circunstancia, pero cómo nosotros podemos prevenir o dentro de un caso de depresión, cómo podemos promocionar la salud mental de alguien que tiene depresión. Validando la emoción. Ok, validando la emoción. Me parece algo también muy importante que las personas conozcan qué es la depresión, cuál es su sintomatología, porque como yo les decía al principio, han habido casos que ellos mismos se autodiagnostican. ¿Y por qué? Por Google. Es que yo vi una imagen en Facebook que decía, si no puedes dormir, si tienes cambios constantes de humor, si todo te irrita, si esto, tienes depresión. Entonces yo me identifico y digo, sí, sí, por supuesto. Entonces compartir ese tipo de información sin hacer hincapié de una correcta evaluación, de un acompañamiento psicológico y psiquiátrico, no lo podemos promover. No podemos promover ese tipo de imágenes o difundir o compartir, porque cualquier persona que la lea sin tener esta psicoeducación, que eso es nuestro trabajo, psicoeducar a la gente, decir qué es depresión, cuáles son sus orígenes, por qué a cierta edad, cuál es la prevalencia de edad, qué podemos hacer. No hay manera de que las personas digan, pues sí, creo que tengo esto, ¿por qué no me voy a checar? Nada más lo veo en internet o es que terminé una relación, me corrieron de un trabajo, no me está yendo bien o como yo espero que me vaya, entonces pues creo que tengo depresión. Hay muchas personas que lo que es depresión y ansiedad lo tienen muy masticado, pero no de la forma de la que debe de ser, porque no hay una correcta evaluación, no han ido a visitar un psicólogo, un psiquiatra, entonces solamente es por lo que siento, entonces de repente se va la circunstancia, ya salí y digo, ay, tuve depresión, pero ya no. Entonces eso hay que tener mucha responsabilidad. Con el consumo de alcohol y de sustancias ilegales, de verdad yo creo que hay un otro tema de qué hablar, pero nos llevaría horas y horas. Ahí es cuando yo les digo, la salud, el suicidio es un tema de salud pública.
porque ¿cómo es posible que los jóvenes, niños y niñas tengan a su alcance o puedan tener a su alcance algún tipo de droga? ¿Cuál es el más comercial? Pues el alcohol, el tabaco. Entonces, esos también son generadores de todas estas sintomatologías que dañan a nuestra salud mental y que al estar justamente en esa situación, pues tomamos la decisión de suicidarnos, ¿no? Entonces es muy importante y es ver y es también obligar y hacer corresponsable a las autoridades pertinentes de los diferentes sectores de decir, oye, nosotros de este lado estamos bien comprometidos en promover la salud mental, pero del otro lado los niños pueden tomar alcohol ahorita, si quieren ellos, van al Oxxo y se los dan, o van a donde quieran y se los dan. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? Tener antecedentes de suicida familiares. Aquí, por ejemplo, una amiga se suicidó su primo. Entonces, desde que eso ocurrió, pues obviamente ella no volvió a ser la misma, porque ella decía, yo creo que teníamos mucha confianza y él nunca me dijo qué es lo que sentía. Entonces, pues también me siento triste, me siento comprometida y en lugar de que él se hubiera ido, pues me hubiera ido yo. Entonces, ese tipo de comentarios también son muy importantes para seguir fundamentando la prevención. Cuando hablamos, porque el suicidio no nada más es la persona que lo comete, como decía la compañera, o quien lo consuma, sino más bien todos los que estamos alrededor de esta problemática de suicidio. Suicidio por acá, suicidio por allá, se colgó, se aventó de un puente y nosotros así, seguimos exactamente iguales, sin promover la salud mental, sin decir quién contiene, quién hace esa contención a la familia para que puedan llevar su duelo de la forma correcta y entonces encontrar esa unión, que el vínculo no se pierda, o en dado caso que solo haya quedado en un intento, debemos de reforzar ese vínculo. Entonces, ¿tenemos chamba? Sí, por supuesto. En las pérdidas significativas, eventos traumáticos y constitutivos de delito, también hay que fomentar la prevención. Y vaya que quienes hemos estado de ese lado de las autoridades es un desgaste emocional tremendo, no nada más para la persona, sino para todos los que lo acompañamos. Poner una denuncia es todo una odisea, darle seguimiento a la denuncia, pasar por las evaluaciones correspondientes, pasar por ahorita también el sistema pues está teniendo un cambio radical y entonces todo se va a mediaciones alternas o a reparaciones del daño, o sea, todos estos nuevos conceptos también a las personas que pasan por un hecho traumático y constitutivo de delito, pues también las agobian. Entonces hay una suma de elementos, de factores que los llevan a tomar la decisión de suicidarse. Entonces también debemos de tener mucho hincapié y hacer prevención en ese tipo de circunstancias, que son cosas grandes, créanme, y no nada más parte de nosotros los que estamos ahorita en esta charla, sino de todos y cada una de las autoridades competentes que se mezclan o que intervienen en estos temas. Entonces debemos de tener esa conciencia y sobre todo empatía. Tener problemas de salud física y también de personalidad. Las enfermedades degenerativas también causan miedo, aunque no lo crean. Conozco una psicóloga que se dedica a tratar a pacientes con diabetes y entonces dice, no sabes cómo la viven mal. O sea, realmente hay un cambio neuronal, hay un cambio físico, no se van apagando, cada vez son más restricciones las que ellos tienen. Entonces, obviamente por su mente pasa pues suicidarse. Entonces son cosas que no estamos preparados, ¿no? Para tener una enfermedad, por ejemplo, diabetes. Se hizo una encuesta en la comunidad donde trabajo y los fallecimientos del año 2000 hasta ahorita han sido la mayoría por diabetes y por enfermedades del riñón, porque la mayoría de las personas consumen alcohol. Entonces sí nos damos cuenta de que hay una corresponsabilidad y entonces eso ahorita no genera un problema, sino más adelante va brotando y va generando este tipo de circunstancias, ¿no? Mitos del suicidio. ¿Por qué es importante conocer cada uno de los mitos? Para empezar, los mitos siempre se dividen en dos en el tema del suicidio. Uno en las personas y dos en el acto suicida. En las personas, ¿cuál es lo más común que encontramos? Es que las personas que tienen todo no sufren. Entonces,
anulamos la decisión que la persona quiere tomar o que tomó, y entonces empezamos a hablar de cómo era, de cómo vivía, de qué es lo que debió hacer, porque yo en su lugar pues no hubiera ido a Francia, no me hubiera matado con la pistola de mi papá. Quieren llamar la atención. Eso de querer llamar la atención, nunca lo he entendido, de verdad. O sea, nadie quiere llamar la atención. Somos resultado de estos pensamientos, somos resultado de nuestras emociones, somos resultado de esta influencia de nuestro medio ambiente. Entonces, si no hay otra forma de comunicar, entonces lo hacemos todo lo contrario, pero el chiste es comunicar lo que estamos sintiendo. Y muchas veces esa comunicación se malinterpreta o no llega a la persona que tiene que llegar. No hay no hay un correcto mensaje entre el emisor y entre el receptor. Entonces no es una expresión de quiere llamar la atención, está haciendo un berrinche, no, quiere emitir un mensaje. Un mensaje lleno de emoción, de pensamiento, de terror, de frustración, de enojo, y no sabe cómo emplearlo, porque en esta familia o en esta sociedad no estamos acostumbrados a hablar de emociones, no estamos acostumbrados a hablar de habilidades socioemocionales, de resiliencia, de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Con las herramientas que tengamos. Son cobardes, amenaza, pero no era para tanto. De seguro estaba mal mentalmente. Entonces, a pesar de que se derive de un trastorno, vuelvo a lo mismo, no podemos decir nada más, porque estaba malito mentalmente, ya fin de la historia, dale carpetazo y se acabó. No, estamos hablando de que sí, las enfermedades mentales, los trastornos mentales pueden derivar a un suicidio, ahí está la prevención. Proveer herramientas que sean suficientes, necesarias y contundentes para que la persona pueda vivir en plenitud su vida. Entonces, eso es lo que a veces nos falta, ¿no? En el acto suicida, siempre también hay muchos mitos sobre la ideación y los métodos del suicidio. Lo que utilizó, la forma, el momento. Yo les compartía que mi hermana se graduó de la preparatoria y el día de su graduación, su compañero se suicidó. Entonces, mucha gente, de verdad, yo no entiendo, nos falta mucha empatía, yo creo que ahí estamos fallando como seres humanos, de verdad. Aquí nos están diciendo, falleció su compañero, se suicidó, y aquí la gente, ay, ya nos amargó la fiesta, fíjate, ay, no, no, no. ¿Cómo puede ser que el jovencito se haya suicidado en plena graduación? Fíjate, no, ya nos amargó. Teníamos una comida ahorita, ya no lo vamos a hacer, todo por su culpa, señora. ¿Nosotros qué culpa? Yo aquí le traigo el globo más grande a mi hija y usted aquí, señor, por su culpa, por ser mala madre y por ser mal padre, pues mire, ya todos ahorita ya nos pusimos tristes, pero no teníamos por qué. De verdad, o sea, escuchar comentarios así me da más miedo, digo, que esas personas sigan replicando esos comentarios, me parece de verdad terrorífico, terrorífico. O sea, yo creo que sí hay que darnos una cátedra de empatía de lo que estaba pasando en ese momento, y cuando empezaron a investigar a profundidad lo que pasaba es que eran personas de escasos recursos. El joven se metió en esta preparatoria por beca. Su mamá pierde el trabajo y le dice, ¿sabes qué, hijo? No te puedo apoyar para que tú sigas en tu carrera universitaria. Entonces búscale, hijo, porque no tengo. Tu papá también va al día. Entonces él entró, decía mi hermana, ¿no? Que había días en los que él no comía, en los que no estaba bien, no ponía atención, pero la maestra le decía, y de seguro, y como aparte al muchacho le gusta esto del otaku, pues yo creo que es algo así, ¿no? Derivado de lo que él ve, está comportándose, pero pues no era así. El joven estaba pidiendo ayuda, ¿no? Entonces la maestra decía, bueno, es que si nos hubiera dicho, pues a lo mejor lo hubiéramos buscado una beca, o hay varias opciones. Hubo padres de familia que dijeron, pues es que, ¿por qué lo hizo? ¿A poco la vida se acaba ahí? No, yo me puse a trabajar, yo vendí gelatinas, yo hice esto. El joven también pudo haber hecho lo mismo, pero no podemos juzgar. La situación que se está desbordando la está viviendo o la vivió el joven. La vivió así, desbordada, desesperanzada, sin un sentido, sin un apoyo. Se sintió, como yo le digo, desnudo, con todas sus emociones cubierto de pies a cabeza, y se terminó hundiendo. Entonces, este tipo
de mitos, de, ay, lo hace por querer molestarnos a todos, pues no, es más bien por un significado. Entonces él dijo, si ya llega el fin de mi último nivel educativo, pues también llega el fin de mi vida. Esa fue la idea que él mantuvo. Entonces, aquí también, y de muchos mitos que podemos entender, pero hay que esclarecer que los mitos de las personas y del propio acto suicida no tiene que ser generalizado y mucho menos tiene que ser fuera del contexto. No puedes, de verdad, no puedes juzgar algo, no puedes evaluar algo sin ver el contexto en el que se desenvolvió la persona. Somos personas, somos seres humanos, o sea, entes bio, psico, social, cultural. No podemos decir, ah, pues es que él se comporta así, quién sabe por qué, quién sabe por qué no, quién sabe por qué, porque él forma parte de una familia y esa familia tiene un sistema de creencias y esa familia tiene una forma de expresar sus emociones, de comportarse, de dar amor, de expresar amor, entonces tú no puedes descartar lo que estás sintiendo. Aquí, al hablar de mitos, hablamos de uno de los más importantes. Y esto es por algo que también la prevención no se hace visible, porque dicen que hablar de suicidio es una mala idea, porque puede presentarse como, sí, ven, hazlo, suicídate. Hay diferentes medios que han hecho una difusión no muy correcta o no pensada en el mensaje que queremos dar. Quiere evidenciar, pero nada más se queda ahí. Voy a evidenciar la parte mala del proceso. Por ejemplo, hubo una serie, se llama 13 razones por qué. Y entonces esta serie habla de una chica guapa, muy llena de amigos, ¿no? Y habla de una maestra como cero empática y no te escucho y nadie la escuchaba. Entonces, ella iba dando como eso, narrando esa historia de las personas implicadas que ella sintió que le hicieron daño o de las situaciones que pasó con esas personas que le hicieron daño, hablan de un abuso sexual. Entonces, me parece que todo eso, lejos de generar esa prevención, genera como ese morbo de decir nadie te va a ayudar. Y entonces, a esta circunstancia, la decisión es esta. Me parece que no, me parece que debemos de fomentar que haya adultos o que habemos adultos dispuestos a escuchar a los niños, jóvenes, adolescentes y a otro adulto, justo para la prevención. Podemos empezar a difundir ese tipo de comportamientos, sí, no con la intención de decir, no, pues mira, pobrecito, porque todo lo que generó fue eso, ¿no? De incluso hasta romantizar el suicidio. Hay un video en YouTube de un psiquiatra que dice eso, ¿no? O sea, no nos hemos dado cuenta de hasta dónde lo estamos romantizando. Y entonces es algo que pues los adolescentes dicen, no, pues sí, yo también lo haría, y aparte es recordada, y aparte dejó como pistas, entonces qué emocionante que dejó pistas, que dejó cassette, que dejó, o sea, muchas cosas que no forman tanto a la realidad de nuestro contexto, sobre todo mexicano, porque hablaba de un estadounidense, somos México, tenemos otras condiciones, otra cultura, otro tipo de personas y otro tipo de educación. Entonces, eso es muy importante. Para generar la prevención del suicidio, es importante generar medidas. ¿De dónde van a salir nuestras medidas? ¿Qué vamos a medir? ¿Desde dónde vamos a empezar a evaluar? Pues desde esto general que son las enfermedades mentales y las habilidades socioemocionales. Enfermedades mentales porque con una correcta detención vamos a evaluar y tratar a personas que muestren conductas suicidas y para hacerles un seguimiento adecuado. Y para hacer una evaluación correcta necesitamos una batería completa, integral, no nada más porque vino y me dijo, bueno, es que yo lo pensé, me voy a centrar en eso. Ah, no, es que lo pensó. Y entonces bueno, entonces le presento esta prueba que habla sobre ideas suicidas. Y entonces yo no la estoy escuchando del trasfondo de lo que ella me está diciendo, que vivió un abuso, que tiene una familia que no la apoya. Entonces, para evaluar siempre hay que primero entrevistar y generar toda la información posible sin revictimizar, asegurándonos que tengamos lo adecuado para ir enmarcando nuestras medidas y así, ok, bueno, nuestro plan de acción es esto. Sé que cuento con tu tía, con tu hermana, con tu papá. O sé que nada más cuento con tu papá y tu papá no tiene dinero para pagar un psiquiatra, entonces pues voy a ver si te mando a la institución o te canalizo con la institución. O sea, todo eso para hacer un correcto seguimiento. No nada más enfocarme en eso, sino ver que todo es integral. Habilidades socioemocionales. ¿Qué son esas habilidades socioemocionales que para mí no las deben de dar desde el kinder? Son adversidades
Son estrategias que nos ayudan para hacerle frente a las adversidades que vulneran nuestra capacidad de afrontamiento bajo situaciones estresantes. Y eso nos lleva a una palabra que se llama resiliencia. No todo va a pasar como lo tenemos estipulado, la vida va más allá de un tener, va más allá de un ser, que somos, que tenemos. Algo que también nos puede ayudar mucho es restringir el acceso a los medios que pueden facilitar el suicidio. Porque vuelvo a repetir, ¿cómo le puedes vender ácido a un niño de 16 años o a un joven de 16 años? O sea, ¿qué le pasa a la señora de la tienda? O sea, sí se dan cuenta que estamos implicados muchas personas, las agujetas, las cuerdas con las que se cuelgan los medicamentos, o sea, hay una red detrás de todos estos que los niños, niñas y adolescentes y adultos pues tienen a la mano. Entonces eso no nos ayuda. Hay una concienciación pública en los medios, como yo les decía, de comunicación, deben de informar con rigor y con responsabilidad, no con morbo, porque la forma en la que ellos dan una nota periodística sobre un suicidio es como, y bueno, y entonces, y pobrecita, y pasó esto, y ya pasan la cama, y entonces pasan una imagen donde están unas agujetas, y o sea, nada con el propósito de difundir y de promover la prevención del suicidio. No hay que olvidar la fecha muy importante, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pero en mi criterio creo que todos los días deben de ser 10 de septiembre. Debemos de trabajar con lo que tenemos, debemos de, no nada más hasta que nos llegue, porque a veces hasta que nos pasa es cuando, ay, reaccionamos. Pero no, somos parte de una sociedad. No puedo ser yo una persona y aunque no seamos profesionistas, decir, pues no pasa nada y es su problema y pues mientras a mí y a mi familia no nos pase, pues todos estamos contentos. Me parece que no. Hay una gran responsabilidad en entender que somos seres humanos en desarrollo y que en ese desarrollo nada es esperado, nada es seguro, nada es estático y que estamos en un movimiento constante y ese movimiento constante, lejos de generarnos una crisis, nos debe de generar el trabajo para promover la salud mental, emociones, hablar de emociones, hay que acostumbrar a nuestros hijos a decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Si estás feliz, ¿cómo me puedo dar cuenta que estás feliz? ¿Cómo me puedo dar cuenta que estás triste? ¿Cómo me puedo dar cuenta? No nada más son generación de cristal, no son una generación de cristal, son una generación llenos de metas, llenos de cosas, de tener, de salir, de viajar, pero antes de ser todo eso maravilloso y asombroso, deben de tener aquí la plenitud de una salud mental. Y una salud mental tampoco es estática. No es voy hoy al psicólogo, mañana estoy bien y ya no regreso. No, es estar en constante cambio. No es algo que se quede nada más ahí. ¿Cuáles serían nuestras estrategias de intervención? Punto número 1. Las personas con riesgo suicida realizan manifestaciones prodrómicas del suicidio, es decir, hay también una serie de sintomatología que no alcanzamos a percibir porque emane de una enfermedad, de algo que se provocó con la lesión de un suicidio. Entonces aquí hay que tener bien en claro cómo es que llega una persona a nosotros. Según esto, Maris, Berman y Silverman en el 2000, fíjense, año 2000, según la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio en 2009. Hay que hacer una correcta entrevista y evaluación. Al ser una entrevista, no tiene que ser una entrevista con morbo de, ay, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué no ayer? ¿Por qué no? O sea, no. Necesitamos ver, para empezar, la temporalidad. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Y qué va a pasar después? Eso nos genera mucho el marco, o sea, la persona viene así, entonces necesitamos segmentar a la persona. Necesitamos decir, ok, traes todo esto, vamos a empezarlo a clasificar, vamos a generar la temporalidad porque es muy importante. ¿Cuántos meses llevan estos síntomas que tú presentas? La conducta suicida, desde cuándo empezó a desarrollarse, cuándo fue el primer intento, el segundo intento y si habrá otro intento. Y hacer responsable a la persona, generar este compromiso de que mientras estemos, parte del contrato terapéutico, mientras estemos en este acompañamiento, es acompañamiento, no es decir, yo soy tu psicóloga para decirte que estás mal, porque pues, ¿para qué te intentas suicidar? No es así, es un acompañamiento a este proceso terapéutico. ¿Cuáles van a ser
esta correcta o esta forma son las opciones, estrategias de afrontamiento que tiene la persona, las opciones que tuvo para empezar, porque a veces también mal prejuzgamos según las opciones las que tomó para llegar a suicidarse, las estrategias de afrontamiento que cuenta la persona, las redes de apoyo, ayuda de otras instituciones y todas las diligencias que se deriven de este acto suicida. Hay que priorizar. Si la persona tiene una lesión, no podemos estar, bueno, ahorita es importante que me digas, ¿y qué pasó con tu exnovio? No, es importante que te atiendas, porque derivado de esta lesión, no queremos causar otras lesiones que pueden generar pues daños a largo plazo o a corto plazo. Entonces hay que priorizar y esto nos va a diseñar nuestra forma de trabajo. Si somos psicólogos, hay diferentes enfoques en que podemos trabajar y diferentes corrientes. Entonces también va a depender mucho de la forma en la que nosotros trabajamos. Se debe trabajar la tendencia suicida a partir de experiencias o vivencias que le han permitido al sujeto llegar a tomar aquella decisión. Y la forma de concebir la vida. De esta manera, identificar las fortalezas que le pueden ayudar al paciente a continuar con su vida. Esto según la revista Psiconex de Colombia. Aquí es muy importante y yo les puse en negritas las palabras clave. Vivencias, decisión y continuar. Vivencias, decisión y continuar. ¿Por qué creen que yo señalé puntualmente esas palabras? Cuando hablamos de suicidio, de esta tendencia suicida, hablamos de sus vivencias, no de las mías. Yo sé que me hubiera puesto a vender gelatinas, el joven no. La vivencia que él tenía o la experiencia que él había tenido o no quería fracasar o se sentía fracasado o sentía muchas cosas que le nublaron la vista y entonces la decisión que tomó estaba entre dos caminos, vivir miserable o fracasado o morir. Entonces morir es ausencia de dolor, ausencia de responsabilidad y ya no ver más lo que no quiero que me ocurra. Pasa algo muy interesante y eso me lo dijo una maestra. No es lo mismo me quiero morir a me voy a morir. Me quiero morir, me voy a morir, no es lo mismo. Me quiero habla de que estoy vivenciando algo de mi ambiente que no me está permitiendo sobrellevar y continuar con mi vida. Entonces es tanta la presión que tengo que es como, bueno, no me queda otra que morirme, ¿no? Y me voy a morir, habla de esto que estoy viviendo significa ya no continuar con ese propósito de vida. Entonces no lo siento, no hay un sentido de vida y hay que identificar muchas veces eso. Más cuando hay una tendencia suicida o cuando hay una ideación suicida y la persona nos comparte el por qué se suicidó. Tuve un paciente y el paciente me explicaba porque llegó, fíjense, él llegó por acoso cibernético y él le dijo a su mamá, por no preocuparla, le dijo, mamá, llévame al psicólogo porque me están acosando cibernéticamente, yo ya averigué en internet, es esto, es el otro, y su mamá dijo, bueno, pues yo creo que es grave porque ¿cómo es posible que te hagan memes, no? Entonces yo creo que sí. Cuando empezamos a hacer la entrevista y cuando tú haces la entrevista generas ese panorama de qué es lo que, no es lo mismo que se suicidó a lo que él te pueda contar según sus vivencias. Entonces, cuando él me empieza a narrar todos estos hechos, él lo que quería es que eso que le estaba pasando se acabara. Entonces dice, si yo soy el problema de eso, pues yo me voy. Pero no es que yo lo desee, es que yo no quiero continuar con esto que estoy viendo, porque esto me duele, me lastima, y ya me hace pensar que no soy yo lo que yo conozco de mí. Tenía 15 años. Entonces es muy importante ver a las personas de esta manera, ¿no? Y obviamente al decirle a su mamá, fue un trabajo muy duro porque él no le quería decir a su mamá que había tenido un intento suicida.
pero nosotros sabemos como psicólogos la responsabilidad que tenemos. Son menores de edad, sí, ellos llevan su proceso, pero siempre que haya una situación de riesgo, no dudemos en compartirlo con los padres de familia. Y por eso hay que tener las palabras correctas en el momento adecuado y puntualizar la situación de riesgo. No estamos pasando un chisme de fíjese, comadre, que no. La situación de riesgo que presenta el menor de edad tal es en un intento suicida de la forma tal, el día tal, lo planeó de esta forma, está pasando esto, ha tenido un intento, porque fíjense, él tuvo varias opciones y su primera opción fue ir con un maestro. ¿Y saben qué les dijo el maestro? No es para tanto, pues bloquéalos. Si te mandan memes y te ponen memes en Facebook, no sigas esa cuenta. Fácil. Fácil, muchacho, no hagas más problemas donde no los hay. Y el problema iba más grave de allá. Por eso, vuelvo a repetir, todos somos corresponsables. Según el autor Soren Kierkegaard, él es un filósofo y él aportó mucho al enfoque humanista, y él dice que la posibilidad de libertad, ya que la experiencia del miedo, ofrece por regla general diferentes posibilidades de actuación. Creo que todos coincidimos en eso. Sí, el miedo a todos nos va a generar diferentes posibilidades de actuar. Luego, obliga a ello a decidirse por una de estas dos vías, la de la vida o la de la muerte. Entonces, él ve y él menciona que ver al suicidio no es ver a alguien haciendo berrinche, no es ver a alguien carente de salud mental y entonces por eso lo hace, porque no es una persona competente, no. Tener una condición de salud mental nunca es motivo para señalarlo y entonces decir, bueno, esa es la situación y se acabó. No, es justamente por esta posibilidad de libertad. Todos somos libres de decidir. Vaya, qué difícil, pero todos somos libres de decidir, pero también estamos obligados a aprender. Entonces, en este aprendizaje siempre es particular. Según Viktor Frankl, él dice que el sentido de la vida siempre está entendido en lograr algo, y entonces en lograr algo esto se asocia positivamente a la percepción de libertad y de responsabilidad, de autodeterminación, de cumplimiento de metas vitales, una visión. Cuando nosotros cumplimos una meta, tenemos una visión positiva. ¿Qué es lo que decía en el enfoque social? Cuando entonces tú eres aceptado y formas parte de una comunidad, tienes una visión positiva. Cuando no ocurre esto, ¿qué es lo que pasa? La persona se desintegra, empieza a quebrantarse y entonces se ve en estas dos posibilidades de miedo, la vida o la muerte. Y de sí mismo y sobre todo de la autorrealización. El sentido de vida por medio del significado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer o cómo podemos intervenir? Siempre vamos a intervenir desde una parte particular, no general. Yo les presenté aquí estas técnicas que vienen de la corriente humanista, que nos ayuda muchísimo a encontrar nuestro sentido de vida y son utilizadas en la mayoría para el suicidio. Para empezar, una vez hecha tu entrevista, la evaluación y cotejar los riesgos y poner en tu lista cuáles son las prioridades para poder actuar, dentro de este proceso tenemos estas técnicas, que una es la intención paradójica, y la intención paradójica significa que nosotros vamos a evidenciar esa situación, pero de forma, de esta forma elocuente, de esta forma hasta como graciosa, ¿no? Pero graciosa no en el respecto de que nos vamos a reír, sino plantear esta situación que está viviendo y entonces tener y ponerle un significado, y que ese significado se genere otra emoción que no sea el miedo, que no sea la frustración, que no sean esas emociones que pueden poner en vulnerabilidad a la persona. No hablemos de emociones malas. No podemos decir sentir miedo es malo, no. Pero con esta correcta autorregulación puedes tomar otras decisiones que no sea el suicidarte. 2. La de reflexión. Esta dice que debemos de identificar un pensamiento obsesivo dentro de esta conducta suicida. Y una vez teniendo este pensamiento,
lo vamos a hacer como, yo siempre digo, como viene todo el pollo y entonces lo que hace esta técnica es que lo hierve y entonces parte por parte lo va utilizando para que encontremos otro significado y a otro significado otra forma de actuación. Está bien, estás triste y esta opción es no pararte de tu cama, ¿no? Pero si en esta ocasión a lo mejor no te paras de tu cama, pero sí te das una ducha, o sea, haces algo diferente, experimentando esta misma emoción, genera otro significado de funcionalidad. Entonces eso también nos genera este panorama para poder entender ese significado que siento y que es obsesivo, porque por algo está presente. No soy bueno, soy un fracasado, nunca me voy a casar, no sé qué hago aquí, me siento triste, me siento vacío, no sé a qué se refiere a un vacío, ¿no? Un vacío, dirían por ahí, es un lleno de todo, nunca es un vacío, es un lleno de todo y lleno de mucho. Técnicas supresivas. Estas técnicas nos ayudan a evitar, o más bien a ayudar a que el paciente viva en el aquí y en el ahora, fomentando a poder encararse poco a poco y gradualmente con eso que le da miedo, con esa situación que cree que le sobrepasa. Las técnicas expresivas. Se trata de que el paciente exponga lo interno, encontrarse consigo mismo y descubrir cosas buenas, porque siempre se ha enfocado en, de esta situación solamente hay una cosa mala, hay una cosa en peligro, hay una cosa que no entiendo, hay un proceso, por ejemplo, que no se acaba, que es el de una denuncia, que yo fui víctima de violación, muchas cosas que no podemos lograr encontrar y que entonces se empieza como a generar esa disrupción entre yo y lo que me ocurrió y lo que me ocurrió me oprime, no forma parte de esta experiencia, entonces lo anulo. Técnicas integrativas. Estos nos ayudan a agregar o a reincorporar su posibilidad de conductas pasadas en el aquí y en el ahora. No a vivirlas o a reexperimentarlas, sino a generar un significado. Y todo esto, ¿por qué? Porque como lo dice Víctor Frank y todos los autores de la corriente humanista, nos hace falta mucho ver ese sentido de vida. Estamos llenos de significados, de lo bueno, de lo malo, lo exitoso, lo fracasado, lo correcto, lo no incorrecto, lo impuro, lo que es puro, lo que es leal, lo que no es leal, pero no estamos seguros de quiénes somos. Y entonces eso nos genera una crisis en nuestra vida y no importa en la etapa en la que estemos. Entonces hay muchas cosas que nos pueden hacer dudar de nosotros mismos. Entonces, esta forma de intervenir para mí y en lo que vamos, como bien decimos todos, en esta experiencia de la práctica, es muy importante escucharlo. Dejemos de ser robots y de decir, ahorita me dijo que se siente mal, que sigue bien. Ah, bueno, sí. Ajá, correcto. ¿Y el nombre de tu papá? Y no, dejemos de ser robots. Entendamos que estamos frente a alguien que siente algo, que tiene una vivencia y que esa vivencia lo llevó a tomar esa decisión bajo el método, bajo la forma, bajo la ideación que sea, porque no quiere continuar. Y entonces nuestra chamba es promover justamente esas opciones, opciones y que encuentren su sentido de vida, su sentido de responsabilidad y su sentido de toma de decisión, obviamente gradualmente. Entonces no hay que olvidar, una, el trabajo interdisciplinario, una entrevista correcta, no morbosa, no a qué hora pasó y qué te dijo y en el Face cuántos amigos tienes, no es eso, es integrar toda la información que tenemos antes, durante y después. Antes, 1 año, 2 años, visto por el mismo paciente, visto por la mamá, por el papá o por su tutor, porque eso nos va a generar un panorama completo, no nada más desde el paciente, sino de los familiares. Entonces, por último, yo quiero decirles que no tengamos más miedo, amigos, de hablar de suicidio. Hablar de suicidio es hablar de un tema de salud pública que nos concierne a todos, que debemos de trabajar no una, sino varias veces. Y pues esto ha sido todo de mi parte. Ojalá nos llevemos otra perspectiva diferente y formas diferentes para trabajar en el tema de suicidio. Gracias.
Bien, muchísimas gracias. Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, alguna aportación, es el momento. Pueden ustedes hacer las aportaciones o